Alianza. Corncamon Teach. No hay forma de que sigamos con misiones sin antes resolver el problema de ese hombre que quiere destruirnos. Digo con indignación, mientras estoy sentada en la silla de mi oficina. Había pasado una semana desde el día fatídico de la ruptura con Sam y hacía 2 días que me habían dado el alta. Ya me sentía mucho mejor, pero todavía no estaba en condiciones de pelear, así que por ahora no podía participar en ninguna misión. Estamos en un callejón sin salida, porque en cualquier momento podemos toparnos con él. Ti concuerda. No hay a dónde correr. Necesitamos convocar una reunión con los rojos. Ellos tienen algunas informaciones que nosotros no tenemos sobre quién es ese tipo, dice Loren. Ella tenía razón. Samanun tenía información importante sobre tal Charles Walker. Unir fuerzas en ese momento sería crucial para arrancar de una vez a ese gusano de Nassau. Tienes razón. Tenemos que proponer una alianza entre los negros y los rojos. Digo, y Ti me observa. Ella sabía muy bien que yo estaba sufriendo por la falta que me hacía Sam, pero intentaba suprimir ese sentimiento a toda costa. Por eso, desde que decidimos alejarnos, yo fingía que nada estaba pasando, pero a cada momento sentía los ojos de Ti observándome. ¿Te sientes cómoda para tener una reunión con los rojos? ¿Con Samanun? ¿Ella ya volvió a participar en las reuniones?, pregunta Loren. Sí. A partir de esta semana ya puede volver a sus actividades piratas por buen comportamiento. Digo esta última parte de manera irónica, y Loren me mira a mí y a Ti como si no entendiera de qué estaba hablando. Su tiempo fue reducido porque ha cumplido correctamente la pena que se le impuso. Participé en una reunión con el señor Francis ayer y él preguntó si los negros estaban de acuerdo con eso. Ti le explica a Loren. ¿Y por qué los negros estarían de acuerdo con eso, siendo que en realidad ella burló todo lo que pudo y lo que no pudo?, pregunta Loren indignada. No sé si lo recuerdas, pero burló las reglas para salvarme. Digo, y Loren pone los ojos en blanco. Eso no está en discusión aquí, Loren, dice Ti, dando fin a ese asunto. En fin, voy a preferir no comentar sobre eso porque también poco me importa lo que Samanun haga o deje de hacer, dice Loren encogiéndose de hombros. Entonces, ¿vamos a proponer una alianza con los rojos para trabajar juntos y poner fin a este problema?, pregunta Ti, y Loren asiente con la cabeza y, entonces, las dos me miran. Yo estoy de acuerdo con la alianza, pero sé que los rojos no estarán de acuerdo. ¿Cómo así? Yo conozco me aclaró la garganta, a la capitana de los rojos. Ella no va a aceptar un acuerdo con nosotros gratis. Digo por fin sintiendo los ojos de Ti observándome minuciosamente. No sería gratis. Este asunto también les concierne a los rojos. ¿O olvidaron que Samanun Every intentó asesinar a Charles Walker? Ellos tienen total interés en acabar con el general de la misma manera que nosotros. Tienes un punto. Concuerdo. Loren tiene razón. Pero también tenemos que pensar en la posibilidad de que ellos quieran proponer algún acuerdo que abarque más ganancias para los rojos, dice Ti. ¿Qué quieres decir?, pregunta Loren. Ti está sugiriendo que ellos pueden querer pedir algo a cambio en esta alianza, por ejemplo, la revisión del acuerdo de paz. Explico y Ti asiente con la cabeza como concordando en que era de eso de lo que estaba hablando. ¿Y si ella pide eso, qué vamos a responder?, cuestiona Loren poniendo sus botas sobre mi mesa. Le doy un golpe en el pie y ella los quita con mala cara. Bien, hicimos un levantamiento sobre la problemática que Samanun nos trajo, porque queríamos confirmar si lo que ella presentó era real. Digo, mientras Ti se levanta para buscar algunos papeles en la repisa, abriéndolos sobre la mesa frente a mí. Y realmente todo lo que ella dijo es verdad. De modo que no me parecería injusto rehacer algunos términos del acuerdo de paz. ¿Estás hablando en serio?, pregunta Loren. ¿Por qué te parece eso un problema? Claro que me parece. Capitana, después de que pasamos toda la última semana trabajando arduamente para resolver la crisis interna que teníamos, ¿quieres unirte a los rojos? Lo entiendo, pero una de las cosas que vamos a empezar a introducir ante nuestra tripulación es que tenemos una problemática seria y necesitamos aliarnos con ellos,
Yo quiero acabar de una vez por todas con la cultura de rivalidad que existe, porque no tiene el menor sentido que sigamos chocando entre nosotros, siendo que si nos unimos tendremos mucha más fuerza. Digo, y Loren me observa en silencio razonando mis palabras. Está bien, tienes un punto con el que estoy de acuerdo, pero ¿tiene que ser ahora?, pregunta ella. No sería algo a corto plazo, Loren. Podemos empezar a introducirlo poco a poco, porque tenemos que modificar la mentalidad de ellos, explica Ti. ¿Y los rojos qué piensan de eso? ¿Quieren esa alianza?, pregunta ella. Eso es lo que vamos a descubrir. Voy a convocar la reunión con ellos y hablaremos sobre eso. ¿La vas a convocar tú?, me pregunta Ti. Sí, ¿cuál es el problema? No es difícil encontrarse con Samanún o con Infa en el burdel. Explico. Es más racional que mandemos un mensajero como siempre hemos hecho. ¿No queremos disociar tu imagen de la de Samanún?, cuestiona Ti. Estoy de acuerdo, capitana. Mejor que no hables con ella en un ambiente público, dice Loren, y yo pongo los ojos en blanco. Eso no significa que yo tenga que dejar de hablar cualquier cosa con ella. Son negocios, problemas que deben tratarse. Y yo soy la capitana de los negros. Necesito estar al frente. La costumbre siempre ha sido enviar un mensajero, capitana, dice Ti. Las costumbres pueden modificarse. Insisto tercamente. Mon, discúlpame por la terquedad, pero no me parece una buena idea. Estamos aquí para aconsejarte. Los consejos, Loren, pueden ser acatados o no. Digo con un poco de impaciencia. Capitana, entiendo que la decisión final es tuya, pero debo insistir en que sería mejor enviar un mensajero. Si quieres conversar sobre algo más con la capitana de los rojos, podemos organizar un encuentro más escondido, no en el salón del burdel, dice Ti. Miro hacia la ventana, intentando disipar la irritación que sentía por estar siendo privada de algo que yo quería hacer y a lo que no le veía ningún problema. Obviamente, yo estaba de acuerdo con los motivos que ellas presentaban, pero era frustrante no poder hacer algo solo porque, a los ojos de los demás, era algo incorrecto. Está bien. Me levanto de la silla en la que estaba, dando por terminada la reunión. Ellas me acompañan. Yo puedo ir hasta la casa de Samanún a solicitar la reunión, dice Loren. Por mí está decidido, dice Ti, y yo asiento con la cabeza. Sugiere que la reunión sea mañana en el mismo lugar que la nuestra. Digo, y Loren asiente, saliendo del escritorio para cumplir su tarea. Respiro hondo y miro a Ti, que una vez más me estaba observando. Siento que tus ojos están por todas partes. ¿Por qué me has estado observando tanto?, pregunto con curiosidad. Ella ajusta los lentes de lectura que había usado hace poco para leer los documentos y se los quita del rostro. Sé que estás suprimiendo muchas cosas dentro de ti, dice de manera vaga. ¿Qué quieres decir con eso? ¿La extrañas? Sí, es lo único que alcanzo a responder. Mi respuesta es monosilábica, pero cargaba un gran significado. Sin embargo, casi no lo demuestras. Temo que eso te sea más perjudicial que beneficioso. No puedo pensar en eso ahora. Su decisión ya fue tomada. Sé que tienes la convicción de que podía haber sido de otra manera, pero necesitábamos esto, Mon. Loren y yo hemos trabajado mucho para arreglar esta crisis interna. Cada vez que se vieran sería un paso hacia atrás respecto a cualquier avance que hubiéramos logrado. Lo sé, Ti, ya está decidido, ¿no? No veo por qué hablar de esto ahora. No quieres hablar de esto en ningún momento, ni siquiera quieres pensar en ello. No, no quiero. Duele y no voy a sucumbir a ese sentimiento. No necesitas sucumbir al sentimiento, pero sentir forma parte, Mon. Son cosas diferentes. Camino hasta la ventana observando los colores llamativos que exhibía el cielo con la caída de la tarde y el inicio de la noche. ¿Vas al burdel esta noche? Sería mi primera noche de regreso. Cambio de tema. Sabes que no es mucho de mi preferencia, pero si quieres mi presencia allí... Nada oficial. No tienes obligación de ir, pero creo que te diviertes muy poco y trabajas en exceso. Mi manera de descansar la cabeza es entrenando o leyendo. No consigo descansar en ese alboroto que es el burdel, dice con sinceridad, y a mí me causa gracia la manera en que ella veía el ruido y el desorden organizado del burdel. Lo entiendo, sé que nunca te gustó ir, Mon. Ella hace una pequeña pausa, tal vez por no saber bien cómo abordar ese asunto. Sinceramente,
¿por qué vas a ir allá? Digo, considerando todo el contexto y todo lo demás. Sabes que puedes encontrarte con alguna escena que no estás preparada para ver, ¿no lo sabes? ¿Te refieres al hecho de que Samanún puede precisamente? Me interrumpe para que yo no tenga que terminar la frase. Confieso que no había pensado en eso, pero iré porque tengo ganas de ir y no voy a dejar que ese tipo de cosa me lo impida. No sería vergonzoso si optaras por no ir para protegerte, Mon. ¿Y si resulta que quiero estar con otra mujer? Pregunto, y ella levanta una ceja. ¿Pero no quieres? ¿Quién lo dijo? No necesito acostarme con nadie solo por sentimientos, Ti. Si así fuera, yo nunca iría al burdel. Ella mueve la cabeza reprendiéndome. Sinceramente, creo que si haces eso, te vas a lastimar todavía más. Dice Ti y yo pongo los ojos en blanco. Deja de arruinar la diversión. Voy a divertirme y, si tengo ganas, me iré a dormir con alguien. Ya eres adulta. No voy a meterme en tus actos cuando no influyen en la tripulación, pero, como amiga, ya te dije mi opinión sobre eso. Dice eso recogiendo sus cosas y dirigiéndose hacia la salida del despacho. Pero cuando abre la puerta, se topa de frente con mi madre, que iba pasando por el pasillo. ¿Ya te vas, querida?, le pregunta a Ti. Sí, ya terminamos la reunión y su hija se va de fiesta. Eso no es lo mío. Veo el momento exacto en que la simpatía desaparece del rostro de mi madre y ella me mira con furia. ¿Vas al burdel, Corncamon? Acabas de salir del hospital donde casi moriste y ¿hoy vas a ir a beber y pasar la noche en ambientes dudosos? ¿Quieres facilitarle el trabajo al general inglés y matarte de una vez? Ti contiene una risa, pero yo no consigo evitarlo y termino riéndome mientras voy hasta mi madre. Mamá, pongo ambas manos en su rostro. No vengas a querer usar tus encantos. No va a funcionar, Corncamon Teach. Esa es mi señal. Yo de verdad ya me voy. Buenas noches. Ti sale del lugar lo más rápido posible para no involucrarse en la discusión que estaba empezando. No estoy usando mis encantos, mamá. Intento abrazarla, pero ella me lo impide. Estoy hablando en serio. Esto no es una broma para mí. Deberías quedarte en casa y descansar. Ya descansé demasiado. Pasé muchos días en esa cama de hospital. Ya estoy bien. Ya no aguanto más. Necesito salir y ver gente. No duermas allí, Mon, por favor, suplica. Mamá, no puedo garantizar eso. ¿Sabes qué? Haz como te parezca mejor. Me da la espalda y se va dando pisotones de rabia. Yo sabía que ella quería lo mejor para mí, pero me volvería loca si pasaba otra noche más en casa tirada en la cama leyendo. La idea de descanso de Ti nunca iba a ser la misma que la mía. Maldición, ¿cómo extrañaba esto? Digo en voz alta por encima de la música que venía de la banda que se presentaba esa noche. Mi entusiasmo era evidente y Loren me mira riéndose, tomándome del hombro. Yo también extrañaba tu presencia aquí. No es lo mismo cuando no estás, responde animada pasando el brazo por encima de mi hombro, abrazándome de lado y llevándome en dirección a nuestro lugar de siempre, en los bancos junto a la barra. Mis ojos recorren el lugar de manera inconsciente y se detienen en el instante en que ven a la mujer de cabello lacio, rasgos asiáticos y abrigo color borgoña. Estaba sentada entre varias personas. Como siempre, a su lado estaba su hermana y, del lado izquierdo, Kirk. Busco a su ex, pero para mi felicidad no la encuentro. Sus ojos se cruzan con los míos y, incluso a la distancia, puedo ver una pequeña sonrisa de lado aparecer en sus labios. Mi corazón se acelera en el mismo momento. Infierno. Ven, Corncamon. Loren me jala, notando la dirección hacia donde yo miraba. Caminamos lado a lado hasta la barra. 2 tragos de whisky, pide Loren a Nop. Él pone 2 vasos vacíos sobre la barra y empieza a llenarlos con el líquido dorado. En cuanto termina, Loren toma su vaso y lo alza en el aire, sugiriendo un brindis. Por tu regreso, dice, y yo llevo mi vaso hasta chocar con el suyo, bebiéndome todo el líquido enseguida. Ella hace lo mismo, y golpeamos los vasos al mismo tiempo sobre la barra. Qué bueno verla de nuevo, Mon, dice Jim, apareciendo detrás de la barra. Toma una botella y vuelve a llenarlos. Te ves saludable. Estoy estupenda, gracias por preocuparte. Percibo cuando sus ojos se levantan y miran en dirección al lugar donde yo sabía que estaba Samanún.
Entonces vuelve su atención hacia mí. Me enteré de todo lo que pasó, lo siento mucho. Lo dice de manera vaga, pero yo sabía exactamente a qué se refería. Me giro hacia atrás para ver a Samanun conversar alegremente con sus amigos y luego vuelvo otra vez hacia Jim, sonriendo sin mostrar los dientes. No deberías estar tan preocupada, ya que tu protegida parece estar estupendamente, digo con amargura en el tono de voz. Ella vuelve a mirar por encima de donde yo estaba sentada, observando claramente la misma imagen que yo había visto segundos antes. Sonreír y conversar es lo que se espera cuando estás en una fiesta. ¿No te parece, Corncamon? Creo que la conoces lo bastante bien como para saber que se comporta así a propósito, porque es la manera en que se espera que actúe estando aquí. ¿O quieres que llore frente a todo el mundo? ¿No era esa la intención que tuvieron cuando se separaron, la de hacer creer que no tienen ni nunca tuvieron una relación? ¿Por fin escuchaste lo que querías escuchar?, me pregunta Loren molesta. Me tomo todo el líquido que Nop había servido otra vez en mi vaso. Entonces seamos felices, ¿no?, digo de manera irónica, sonriendo falsamente. Amiga, vamos a divertirnos. Intenta olvidar que ella está ahí, pide Loren. Difícil. ¿Ya viste lo hermosa que está hoy?, digo mirando de reojo a Loren, que no puede contener la risa ante lo que dije. No vayas a hacer nada, Mon. No voy a hacer nada que ella no quiera. Samanun Ebri. La presencia repentina de Corncamon Teach en aquel ambiente me toma por sorpresa. Confieso que no imaginaba que ella iría al burdel, ya que acababa de salir del hospital hacía apenas 2 días. Siento que mi cuerpo presenta señales de nerviosismo, no solo porque ya era una reacción común ante su presencia, sino porque yo no sabía exactamente qué esperar. Aquella era la primera vez que nos encontrábamos después del día en que decidimos alejarnos. Además, conocía a Corncamon lo suficientemente bien como para saber que era impulsiva y algunas veces inconsecuente, y sabía que la decisión de separarnos había partido únicamente de mí, ya que ella quería intentar sortear el problema de otra manera. Y entonces el tipo creyó que yo iba a pagar 20 monedas de oro por aquella hoja que no vale ni 2 monedas. Kirk termina de contar la historia y todo el mundo se ríe. Acompaño al grupo, solo para no parecer que toda mi atención se había desvanecido junto con la llegada de la capitana de los negros. No tienen ni la menor noción. Siempre hacen eso cuando se trata de cobrarnos. Creen que nadamos en dinero. Fui a encargar una daga pequeña para llevarla dentro de la bota, algo simple, y quería que pagara 15 monedas. Infa complementa la historia bajo la atención de todo el grupo. Si quiere arruinarme, que primero me lleve a cenar, dice Kirk, y todos vuelven a reír, y yo nuevamente los acompaño de forma robótica. Hermana, ¿quieres algo más de beber?, me pregunta Infa, y yo asiento tomando mi vaso vacío de encima de la mesa. Voy a llamar a alguna mesera. Hoy parece que Kate está ignorando completamente nuestra mesa. Perdón, dice Kirk. Tuvimos una pelea y no quiere ni mirarme a la cara. Ya veía que había metido la mano tuya en este desastre. Ahora solo conseguiré una bebida si voy yo misma hasta la barra a pedirla. Se queja mi hermana, y Kirk pone cara de culpable. Dame esos vasos. Yo voy a pedir. ¿Qué vas a querer?, pregunto. Ron solo, dice ella. Yo también, agrega Kirk. Entonces tomo los 3 vasos y me dirijo hacia la barra, intentando mantener distancia del lugar donde Corncamon estaba sentada. Cuando empiezo a caminar por el salón, parezco llamar su atención porque me sigue con los ojos mientras yo finjo no verla por mi visión periférica. Estaba al lado de Loren y de Camila, como de costumbre, pero había otra mujer con ellas a la que no conseguía identificar. Hayley. Corncamon pasa la mano por la cintura de la mujer que la acompañaba, quien parecía cada vez más cautivada por la actitud despreocupada de la capitana de los negros. No era un secreto para nadie que ella tenía una preferencia evidente por Teach, y aunque yo supiera que aquel sentimiento no era correspondido, me resultaba imposible no sentir irritación al presenciar aquella escena. Además, sabía que en el pasado solían compartir algunas noches juntas. Siento que mi sangre empieza a hervir y mi respiración se acelera. Aquella maldita lo estaba haciendo a propósito.
Apoyo los vasos en la barra a algunos metros de distancia de donde estaba su grupito. En estos 2 vasos puedes poner la dosis de ron sola. En el mío, ron con agua de coco, por favor. Le pido a Nob. Él me mira serio, mira a Corncamon y vuelve a mirarme. ¿Noche difícil, capitana? Como hermano de Kirk, él sabía muchas cosas que pasaban entre bastidores en nuestra tripulación, y mi caso con Mon, obviamente, no le había pasado desapercibido. También sabía que nos habíamos alejado y el motivo de que eso hubiera sucedido. Nada fuera de lo esperado, en realidad, digo sin ánimo. Miro sin querer hacia el lado de Corncamon, solo para encontrarme con Hayley inclinándose demasiado cerca de su cuello, en una actitud que dejaba claras sus intenciones. Mis narinas se inflaman, pero me trago el nudo que tenía en la garganta. Respiro hondo y vuelvo a girarme hacia Nob, que me observaba con una ceja levantada mientras servía los vasos. «Está dispuesta a hacer que te arrepientas, ¿no?», pregunta, volviendo a colocar el tapón en el cuello de la botella de ron. Doy una sonrisa sin mostrar los dientes y me encojo de hombros. Yo no podía caer en aquellas provocaciones. No tenía la sangre caliente y desenfrenada que Corncamon tenía. Necesitaba mantenerme firme. «Es parte de esto», respondo de forma monosilábica, porque el nudo en mi garganta me impedía conseguir mantener una conversación tranquila. Me tomo de una vez el contenido que había en mi vaso y tomo los otros 2 para llevarlos de vuelta a la mesa, pero apenas me giro para caminar, choco con una persona que estaba muy cerca de mí. Quedo desorientada por un momento, pero enseguida mis ojos se enfocan. Era Corncamon Teach. Sin control, mis ojos recorren todo su cuerpo, y cuando vuelvo a mirar su rostro, tiene estampada en él una risa descarada. ¿Por qué tenía que estar vestida con aquella ropa? Parecía que todo en ella era demasiado provocativo. «Podría ser todo tuyo, Samanun. Solo hace falta que tú quieras», dice sin escrúpulos. «No hagas esto», suplico. «Sabes que la situación aquí no se trata de lo que yo quiero. Y, por cierto, no deberías ser vista conmigo». Apenas termino de hablar, su cuerpo es jalado por una Loren con cara de pocos amigos. «Deberías estar ayudando», me dice con irritación. «Yo no estoy haciendo nada». «Mon, maldición», reprende Loren a Corncamon. La capitana de los negros seguía manteniendo la risa sarcástica en el rostro. No le importaba en lo más mínimo porque, en su cabeza, no necesitábamos estar separadas para que ella resolviera el problema con la tripulación y parecía estar más que lista para hacerme cambiar de idea. Se va junto con Loren, hasta volver nuevamente al banco en el que estaba. Hayley y Camila ya no estaban allí. Me obligo a no mirar de ningún modo hacia el lugar en que ella estaba y vuelvo a dirigirme hacia donde Ingfa y Kirk me esperaban. Por suerte para mí, estaban tan entretenidos en la conversación que no habían visto la escena que acababa de pasar. «¿Y el tuyo?», pregunta Ingfa. Apenas le entrego su vaso. «Ya me lo bebí». Ella frunce el ceño, apartando su atención de la conversación que estaba ocurriendo, mirándome fijamente. «¿Pasó algo?», pregunta, y entonces empieza a mirar alrededor, captando la imagen de Mon sentada bebiendo. «Más o menos. Creo que debo irme a casa». «¿Qué hizo ella?». «Nada demasiado problemático todavía». Me levanto y ella me sigue con la mirada. «Pero vino hasta mí. Loren fue quien la apartó. Me parece muy idiota todo esto. Si ella no quiere estar separada, ¿por qué entonces tienes que ser tú la que haga esto? Porque sé que de esta forma es mucho más seguro para ella, ya te lo expliqué». Digo con impaciencia por estar teniendo esa conversación otra vez. Ella es adulta y no es nada idiota. Si cree que puede resolverlo de otra manera, lánzate, vuelve con ella, deja que lo resuelva como crea que funciona, dice Ingfa, y yo resoplo con frustración. No es solo una visión mía, la propia Ti piensa lo mismo que yo, Ingfa. Me gusta lo suficiente como para pasar por encima de lo que yo quiero, para que no se meta en problemas. Mi hermana pone los ojos en blanco. Como sea, pero irte y no divertirte por culpa de ella ya es demasiado. Divertirme, Ingfa. Lo único que quería era estar en mi casa. Solo estoy aquí porque necesito fingir normalidad y porque me insististe hasta cansarte para venir. Ah, pues al diablo. Vete con el rabo entre las piernas. Quiero ver hasta cuándo vas a seguir con esto.
Decido ignorar lo que dice porque tampoco tenía ganas de discutir con mi hermana, así que me mantengo en silencio y empiezo a despedirme de las personas. Llego hasta la calle y comienzo a desatar el nudo que sujetaba al animal a la madera de amarre. A esa hora de la madrugada, la calle estaba desierta y el silencio del exterior contrastaba con los sonidos fuertes que vibraban dentro del burdel. Antes de terminar de desatar el nudo del cabestro de mi yegua, escucho pasos en mi dirección. De forma automática, mi mano se apoya en la espada que estaba en mi cinturón y miro alrededor, encontrándome con el cuerpo esbelto y bien delineado de Corncamon Teach acercándose hacia mí. Ella llevaba una expresión despreocupada y una sonrisa de lado. Con cierto desespero, miro hacia la puerta del burdel buscando ver si Lauren venía detrás de ella, pero parecía que en esa conversación estaríamos solo ella y yo. Mi corazón late acelerado. «Vine en paz, no necesitas preocuparte», dice al acercarse a mí. «No estoy preocupada». Miento. No es lo que parece. Baja la mirada hacia mis manos a los lados de mi cuerpo. Estaban tensas, moviéndose en la pretina de mi pantalón de manera ansiosa. Detengo el movimiento. Es solo que no deberíamos ser vistas juntas, Corncamon. No hay un alma viva aquí, Samanun. Es madrugada, la gente está durmiendo. Miro alrededor para comprobar que la calle realmente estaba vacía, pero para evitar cualquier problema, tomo su mano y me adentro más en el callejón donde había amarrado a Tempestad. Está bien, pero tenemos que ser cuidadosas. No podemos que... Shh, pone un dedo frente a mis labios, haciéndome callar. Ya sé todo eso. No necesitas repetirlo todo el tiempo. Me irrita. Solo quería saber si estás bien. No tanto como tú, que parecías disfrutar cuando aquella mujer estaba pegada a tu cuello. Recuerdo la escena y siento de nuevo la irritación. Ella parece divertirse con lo que digo. Solo estaba actuando como me pidieron que actuara, de forma natural. Cínica. Está bien, Corncamon. Sigue haciendo lo que quieras. Empiezo a caminar de vuelta hacia mi yegua, pero ella sujeta mi brazo. ¿Por qué estás irritada? ¿Por qué? Tú sabes por qué, respondo mirándola directamente a los ojos. No, no lo sé. Dilo. No voy a decir nada. Tú sabes muy bien por qué, pero siempre tienes la necesidad de seguir con esos jueguitos. Me acerco a ella. Estoy haciendo todo esto por ti, ¿es que no lo entiendes? Si de verdad quisieras hacer algo por mí, Samanun, ahora mismo me estarías llevando a la cama y no me dejarías sola en toda la noche. Se me eriza la piel y siento una sacudida recorrerme por dentro. No esperaba esa respuesta, pero, como siempre, ella era directa como la punta de su espada. ¿Crees que no quiero?, pregunto irritada. Ella se acerca a mí, pegando su cuerpo al mío. Vuelvo a tragar saliva, sujetando mis manos para no tocarla. Sabía que sería un camino sin regreso si cedía, aunque fuera por un segundo. Es lo que parece. Vuelvo a mirar su figura. Su ropa dejaba demasiado a la imaginación. Me aclaro la garganta intentando retomar mis pensamientos. Su sonrisa descarada y su mirada analítica sobre mi expresión demuestran que sabía que yo me había perdido en mis propios pensamientos y que estaba librando una batalla interna para no ceder a lo que ella quería. Pasa su mano por mi cuello y su pulgar roza mi mejilla con suavidad. Cierro los ojos por un segundo mientras acerca sus labios a mi oído. «Te extraño mucho», susurra en mi oído y luego muerde suavemente el lóbulo de mi oreja. Todo mi cuerpo se estremece y una oleada de calor me recorre ante su cercanía. Se aparta de mi oído y deja un suave beso en mi cuello. «Mon, por favor». Mi voz sale ronca y casi demasiado fina. Era vergonzoso. «Me detengo, solo tienes que pedirlo», responde. Su tono era más grave de lo normal. Besa mi mandíbula mientras su mano se enreda en mi cabello, tirando suavemente de él. Yo apretaba mis manos contra la tela de mi ropa, impidiéndome tocarla. «Tu piel huele tan bien», susurra, pasando la nariz por mi cuello. Miro el cielo oscuro y estrellado, como si pidiera una intervención divina. Aquello era una tortura, pero al mismo tiempo las palabras que necesitaba decir simplemente no salían de mi boca, porque obviamente no quería que se detuviera. Sus muslos se rozan con los míos y su mano se desliza bajo la tela de mi ropa, trazando un camino tibio sobre mi vientre. «Sam», murmura con suavidad mientras su pulgar roza el borde de mi ropa. «Esa es la gota que derrama el vaso para mí.
¿Por qué iba a seguir conteniéndome si ella misma no hacía el mínimo esfuerzo? Sin pensarlo más, aparto sus manos de mí. Por un momento ella cree que voy a alejarla, pero al segundo siguiente la empujo contra la pared y avanzo sobre su cuerpo con toda la determinación que había contenido durante toda la noche. La urgencia que llevaba dentro hacía que mis movimientos fueran bruscos, casi instintivos. Tomo la tela de su prenda y la aparto ligeramente, acercándome a ella sin poder evitarlo. Respiro cerca de su piel, dejándome envolver por ese aroma tan familiar que siempre lograba desarmarme. Mi rostro sube hasta su cuello, donde dejo un beso firme, como si en ese gesto pudiera liberar todo lo que había estado conteniendo. Pensé que tendría que suplicarte, susurra ella con los ojos cerrados, reaccionando a cada uno de mis gestos. La acerco más a mí y mis manos recorren su figura con una urgencia que llevaba horas conteniendo. Ella intenta ahogar cualquier sonido cubriéndose la boca con el dorso de la mano, aferrándose a ese pequeño gesto para mantener el silencio. Tu deseo te delata, murmuro cerca de su oído con una leve sonrisa. No hace falta que digas nada. Mis dedos trazan movimientos suaves sobre su piel y, por un instante, todo lo demás parece desaparecer a nuestro alrededor. Ven, susurro. Rozo su pecho y ella deja escapar un pequeño grito agudo. Enseguida se reprende por haberlo dejado salir, volviendo a cubrirse la boca con la mano. Mis manos continúan moviéndose con calma, recorriendo su piel. Nadie sabe provocarme como tú, Samanún, susurra con la respiración entrecortada. Detengo el movimiento y ella me mira con frustración, pero enseguida parece comprender mis intenciones cuando aflojo su cinturón y la acerco un poco más hacia mí. Apoyo mi rostro contra su muslo y ella coloca ambas manos sobre mis hombros para sostenerse. Mis manos vuelven a recorrer su piel con movimientos lentos, mientras su respiración se vuelve irregular. Quisiera que entendieras de una vez que esa boca tuya tan peligrosa es mía. ¿Cuándo vas a convencerte de que no encaja en ningún otro lugar como encaja conmigo?, dice con la voz grave y baja. Tira de mi cabello, obligándome a mirarla. Nuestras miradas se cruzan y ella me observa en silencio durante un momento. Prométeme, pide. Pero me libero suavemente de sus dedos y vuelvo a acercarme a ella, dejando un beso insistente sobre su piel sensible hasta que su cuerpo termina cediendo al momento. Mi mano permanece firme en su cintura, acompañando el ritmo de su respiración mientras ella se deja llevar. Dios, alcanzo a entender entre palabras entrecortadas hasta que poco a poco su respiración comienza a tranquilizarse. Me pongo de pie mientras ella se acomoda la ropa y abrocha su pantalón y su cinturón. Nuestras miradas se encuentran otra vez y le doy un beso en la boca. Mis labios se unen a los suyos en un beso lento y profundo. Mi mano se desliza hasta su nuca y la acerco un poco más hacia mí, como si todavía quisiera acortar la mínima distancia que quedaba entre las dos. Aquel beso estaba cargado de sentimientos, era sensual y al mismo tiempo profundamente amoroso. No podría definirlo con una sola palabra. Nunca había dado un beso tan intenso en mi vida. Era como saciar una sed, una ansiedad dentro de mi pecho que ardía por su presencia, por todo lo que ella despertaba en mí. Finalmente nos separamos, ambas sin aliento. Nos miramos por un momento sin decir nada, porque todo lo que necesitaba ser dicho ya había sido expresado por nuestros cuerpos. Ella sabía muy bien que yo no quería separarme de ella, así como también me conocía lo suficiente para saber que no iba a abandonar la idea de mantenerme lejos, porque lo hacía por ella. Quería protegerla y seguiría intentándolo. Creo que no deberías volver para no levantar sospechas, digo. Ella mira su ropa toda arrugada. Su cabello estaba desordenado. Digamos que era bastante evidente lo que acababa de ocurrir. Quería pasar la noche entera disfrutando de tu compañía, pero ya entendí que es mejor no abusar de la suerte, dice con un aire descarado. Bien, entonces me voy. Sal después y... ten cuidado, añade al final, acercándose a mí para darme otro beso. Después del beso, se inclina hacia mi oído y vuelve a morder el lóbulo de mi oreja. Tu beso aún guarda el rastro de lo que acabamos de compartir, y eso lo hace todavía más especial, dice con una sonrisa ladeada. Saber que pude hacerte sentir así es, sencillamente, irresistible. Sin esperar mi respuesta,
Me guiña un ojo y vuelve hacia la calle, ya que estábamos en la parte más oscura de un callejón estrecho. Pero antes de que se marche, tiro de su brazo para obligarla a mirarme otra vez. Mantén a esa mujer lejos de ti. ¿Me oyes, Corncamon? Porque si no, no sé cómo voy a reaccionar. Ella abre una sonrisa amplia, como si hubiera amado cada palabra que dije. ¿No respondes por ti? Creo que pagaré por verlo. Corncamon Teach. Buenos días. Digo al entrar en el recinto bajo las miradas de Loren, Yuki y Ti. ¿Qué pasa? ¿Dónde te metiste ayer? Me pregunta Loren. Terminé yéndome, no me estaba sintiendo bien. Miento y ella entrecierra los ojos sin creer una sola palabra de lo que dije. Qué curioso que desaparecieras justo cuando Samanun se fue. Vuelve a decir Loren, mientras las otras dos seguían la conversación como si fuera un partido de tenis. ¿Ah, sí? No me di cuenta. Debe haberse cansado a la misma hora que yo. Ya era tarde. Me encojo de hombros. ¿Y te fuiste directo a tu casa? Loren tenía incredulidad en la mirada y los brazos cruzados. Finjo normalidad mientras tomo los documentos que necesitaríamos para la reunión. Sí, Loren. ¿Ya terminó la Inquisición? ¿Podemos irnos? Ella levanta una ceja. Solo voy a dejarlo pasar porque los rojos ya deben estar esperándonos, pero que sepas que no me tragué esa historia mal contada. Prefiriendo no involucrarse, Yuki y Ti se mantienen en silencio y me siguen, igual que Loren. Salimos del despacho del Concorde, donde estábamos, y nos dirigimos al despacho oficial del puerto de Nassau. En cuanto abro la puerta, me encuentro con Samanun, Infa y Kirk, como era de esperarse. Buenos días. Los saludo, y enseguida mi mirada se detiene en Samanun, evaluándola de arriba a abajo. Si quieres mantenerte lejos de mí, está bien, pero entonces no te vistas así de provocativa. Ay, por el amor de Dios, si van a ponerse con esas tonterías, voy a nombrar a otra persona para que venga en mi lugar, dice Infa, mientras Samanun intenta contener la risa y mira a cualquier lugar del recinto menos a mí. Digo lo mismo, añade Loren, y veo a Yuki intentando también contener la risa, hasta que Ti le da un codazo y ella se recompone. ¿Qué? Yo solo estoy siendo sincera, la capitana de los rojos es muy atractiva. Esta vez Yuki no logra contener la risa y deja escapar un pequeño sonido, mientras Infa pone los ojos en blanco. Que sepas que tu elogio fue para mí, ya que Sam todavía no está autorizada para ejercer como capitana, así que, de manera interina, sigo siendo la capitana de los rojos. Tú también estás muy bien, Infa, pero me refería a tu hermana, dice, riendo, mientras Sam levanta una ceja. Gracias por el elogio, Mon, dice Infa para molestar a su hermana. ¿Podemos empezar la reunión?, pide Samanun con impaciencia, y yo me echo a reír. Bien, iré directo al punto. No digas, murmura Loren a mi lado, pero opto por ignorarla. Teniendo en cuenta que, por encima de cualquier problema interno que tengamos en Nassau, los piratas de la isla ahora tienen un enemigo en común, Charles Walker. Ok, dice Infa, esperando a que continúe. De modo que los negros proponen una alianza con el objetivo de unir fuerzas para acabar con este problema. ¿Quieres que nos unamos a los rojos para que luchemos juntos?, pregunta Infa. No solo para luchar juntos, sino también para compartir información y trabajar de manera conjunta para resolver esto. Explico. Interesante. Se lleva la mano al mentón y mira a Samanun y a Kirk. ¿Cómo propones que se haga?, pregunta Samanun. Nada muy diferente de lo que estamos haciendo ahora. Reuniones, recopilación de información, elaboración de estrategias, ese tipo de cosas, respondo. Pero los barcos ingleses son territorio de los negros. ¿Cómo funcionaría entonces?, vuelve a preguntar. Si me permite explicarlo, capitana, pide Ti, y le cedo la palabra. En la práctica, no sería nada distinto de lo que estamos haciendo aquí, como ya explicó la capitana. Sin embargo, en teoría sería interesante formalizar esta alianza, tanto para el Consejo como para nuestra propia tripulación. De acuerdo, pero en ese punto intermedio, ¿qué pasará con nuestras misiones?, pregunta Kirk. Las misiones seguirán igual que ahora, cada quien con las suyas, responde Loren.
Entonces, para derribar al general podemos atacar los barcos ingleses, pero si no es para eso, seguimos con el mismo desierto de siempre, ¿cierto?, pregunta Ingfa. Miro a ti, porque ya habíamos previsto esa pregunta. Recordemos que no solo es interés de los negros derribar a Charles Walker. Sam intentó matarlo. No debe estar muy contento con el agujero que tiene en la pierna. Recuerdo el hecho, y ellos se miran entre sí. No estamos pidiendo un favor a los rojos, estamos proponiendo ayudarnos mutuamente, añade Loren. Ingfa mira a Samanún. Era una propuesta demasiado grande para que ella, como capitana interina, decidiera sola. Ingfa era una espadachina casi perfecta y muy buena en duelos, pero la parte política del cargo siempre había sido de su hermana. Sam camina por la sala pensando qué hacer. Es un poco difícil unirnos a un grupo que tiene intereses tan distintos. Por ejemplo, Mon, si ustedes descubrieran alguna información que pudiera perjudicarlos, ¿la compartirían con nosotros?, pregunta. No veo cómo eso podría suceder, pero suponiendo que así fuera, precisamente por eso, formalizaríamos todo en un documento oficial. Explico. Podríamos dejar claro en el documento que la información no puede ser ocultada, bajo pena de traición, sugiere Ti. Es una propuesta interesante, no podemos mentir, pero necesitamos pensarlo, dice Ingfa. Pueden pensarlo, pero no tenemos mucho tiempo. Cada segundo que pasa, él gana más ventaja sobre nosotros. Les advierto. Denos solo unos minutos, dice Samanún, y su hermana la mira sorprendida. ¿Minutos? Tienen razón, Eng. No tenemos mucho tiempo. Es inteligente y experimentado. No creas que no usa cada segundo que tiene para perfeccionar sus planes. Perdió su oportunidad una vez, no volverá a perderla, dice Sam. Muy bien, saldremos de la sala. Llámenos cuando estén listos. Informo y me retiro junto con mis 3 aliadas. Confieso que pensé que estas reuniones eran mucho más formales de lo que realmente son, dice Yuki en cuanto cierro la puerta detrás de mí. Lo eran hasta que las capitanas empezaron a acostarse entre ellas, explica Loren, y Yuki se ríe. Ahora es este caos que viste, añade Ti y suelto una risa. Cuando los capitanes eran Edward Teach y Henry Avery, tenían que mantener incluso una distancia establecida, y nunca un grupo podía tener más personas que el otro por seguridad. ¡Cuánta tontería! Bastó con poner el poder en manos de 2 mujeres para que lo resolviéramos, digo, y Yuki vuelve a reír. Ahora, en lugar de violencia, tenemos que lidiar con ellas intercambiando miradas todo el tiempo, queriendo lanzarse una sobre la otra. Confieso que todavía no sé si preferiría tener mi espada lista antes que presenciar eso, dice Loren con tono indiferente, aunque enseguida se une a Yuki y a Ti riendo. Creo que la regla de la distancia tendrá que restablecerse, pero para evitar que Mon ataque a Sam, dice Yuki, y todas nos reímos. Hasta que la puerta vuelve a abrirse, rompiendo el ambiente que se había creado. Pueden pasar, anuncia Kirk, y entramos nuevamente. La propuesta de alianza ha sido aceptada. Los rojos y los negros son oficialmente aliados contra una amenaza mayor, nos informa Ingfa, y sonrío de lado. ¿Quién diría que nuestros padres siquiera habrían imaginado ver a los negros y a los rojos trabajando de forma cooperativa? Confieso que tenía curiosidad por saber cómo sería trabajar codo a codo con Samanún. Extiendo el brazo y estrecho la mano de Ingfa, sellando la negociación.